y me dio este mensaje y me decía de esta manera: aunque tu familia no te crea, sigue predicando. Aunque tu familia no te crea, sigue predicando. Eso no te puede detener a ti. Repito, eso no te puede detener. Y le voy a hablar de la diferencia de Judea y le voy a hablar de la diferencia de Galilea. Para un día, si usted llega a Israel, sepa distinguir qué sucedió en Galilea y qué sucedió en Judea. Amén. Yo quiero decirle a usted que un hermano a Jesús se le acerca y le dice de esta manera, y voy a leer en San Juan capítulo 7 verso 1 al 9. Dice la palabra de Dios: después de esta cosa andaba Jesús en Galilea. Y luego dice la palabra de Dios: y no quería andar en Judea. ¿Usted está escuchando? Le voy a explicar por qué Jesús no quiso andar en Judea. Porque mientras yo estaba estudiando, entendí que Judea era un lugar religioso donde estaban todos los templos de aquellos sacerdotes. Y dice la palabra de Dios que Jesús no quería andar en Judea porque allí lo querían matar, a causa de que Jesús tenía tantos seguidores que dejaba los templos vacíos. Y dice la palabra que estos seguidores políticos, religiosos, que defendían la ley, dice la palabra de Dios, procuraban matar a Jesús. Y un hermano se le acerca y le dice: Jesús, un hermano de Jesús de carne y hueso, si usted no sabía que Jesús tenía más hermanos, lea bien la Biblia, o le están enseñando algo incorrecto. Porque Jesús tenía hermanos y tenía hermanas, hija de María y de José. Pero eran hermanos, escuche bien, eran hermanos solamente por parte de ¿quién? De María, porque José, escúchame bien, no es el padre de Jesús, es Jehová. Amén. ¿Por obra de qué? Del ángel que vino a través del Espíritu Santo y la llenó, y llenó ese vientre. ¿Estamos aquí? Es impactante entender de que Jesús en su propio pueblo, Judea, no quería seguir predicando. Y uno de los hermanos le dijo de esta manera: tú tienes que irte de Judea, porque aquí procuran matarte a ti. Y dice ahí donde dice nadie profeta en su propia, pero quítele ese contexto de que nadie es profeta. Porque si usted le ve bien la Biblia, se lo está diciendo ¿quién? Jesús lo está diciendo a su hermano: nadie es profeta en su propia tierra. Pero es interesante entender que Jesús sí era profeta, aunque no le creían. Y por eso algo que te voy a decir: aunque tu familia no crea, sigue predicando. Porque dice la palabra de Dios que Jesús en Judea hizo bastante milagros, que le voy a registrar unos cuantos milagros que Jesús hizo en Judea. Y dice la palabra que mayormente de los milagros que Jesús hizo, lo hizo en Galilea. Había una diferencia de Judea a Galilea, y era que Judea era un pueblo, era como la ciudad. ¿Estamos aquí? Es como usted viajara. No, imagínese que Judea es Tony por un campo montañoso. Eso es, eso es Galilea, un lugar montañoso. Eso es en ese tiempo y sigue siendo. Y Judea, vamos a decir que Judea es como la ciudad. Amén. Donde están todos los templos y donde están todos los sacerdotes. Es impresionante entender que Jesús está en este pueblo rodeado de gente religiosa y muchos sacerdotes, donde estaba también aquel hombre, aleluya, llamado aleluya, donde está mayormente, vamos a decir, donde estaban esta gente de alta jerarquía. Y es impresionante entender que Jesús se va a Galilea. Y cuando Jesús se va a Galilea, dice que allí sucedieron multitudes de milagros. Donde allí, aleluya, ocurrieron diversos milagros. Y donde Jesús allí, aleluya, escogió los 12 discípulos. ¿Estamos aquí? Es impresionante entender lo que allí nace, aleluya, el discipulado de Jesús en Galilea. Porque Galilea, cuando usted estudia, aleluya,
Galilea fue donde Jesús, aparte de coger los discípulos, hizo los mayores milagros, y por eso a Jesús lo seguían multitudes. Vamos a decir que Jesús se fue a lugares montañosos, a lugares donde no había tanta religión. Incluso hasta el idioma, el acento era distinto de los galileos a los judíos. Porque si usted sabe que cuando usted puede vivir, vamos a un ejemplo, en mi país hay un sistema que el lugar más costoso, llamado la capital, ellos hablan con la L's, y nosotros somos del Cibao, lugar más bajo, lugar de menos recursos, vamos a decir, hablamos con la I. Entonces hay una diferencia en dialecto de idiomas, vamos a decir de acento. Asimismo era Galilea y judíos. Era como otro pueblo, aunque estén en el mismo país. Amén. Y dice la Biblia que Jesús, estamos hablando de que era más campo, ¿verdad que sí? Usted sabe que en los campos, hasta cuando usted va a predicar, lo primero que le dicen: vecino, venga, entre a beberse un poco de café. Te abren la puerta. En la ciudad no es así. En la ciudad no es así. Y es impactante entender que Jesús allí no puede dar fruto, pero eso no detuvo a Jesús. A veces tú dices: pastor, aquí predicar la palabra del Señor es muy difícil. Aquí la gente es muy religiosa. Aquí la gente cree en otra cultura. Aquí la gente no se conecta con la palabra. Aquí la gente está conectada como a otro dialecto. Pero es impresionante que eso no detuvo a Jesús. Porque si tú entiendes que allí, aleluya, cuando tú entiendes la palabra de Dios, aleluya, puedes entender que en Judea fue que Jesús lo crucificaron. En Judea fue que Jesús murió y resucitó. Y mi pregunta es: ¿pero Jesús no sale de Judea? Sí, por eso le decían el rey de los judíos, porque salía de Judeas, pero tenía que irse mayormente a Galilea a predicar. Pero también predicaba en el lugar donde tú no quieres predicar. Tú dirías: no, pastor, mi familia no me escucha, mi familia no me responde, mi familia, como que cuando yo le predico es el diablo que está hablando. Déjame decirte, eso no te puede detener, porque algo que Jesús tenía es que no importando, aleluya, que él está, aunque tuviera, aleluya, en Judea, él dijo: aunque yo sea de aquí, aquí voy a predicar y aquí voy a dar fruto, aunque no me quieran oír. Por eso lo mataron. ¿Podemos entender? Es que el propósito de Dios tiene que empezar por tu casa. Amén. El propósito de Dios tiene que empezar por tu casa. ¿Cómo vas a dar fruto? ¿Cómo vas a dar fruto si no empieza por tu casa, por tu familia, por tus hijos? Amén. El primer ministerio empieza por tu casa. Para poder entender, aleluya. Jesús llevó mucha actividad en Galilea porque encontró fe. Y Jesús siempre le predicaba a la masa pobre, porque la masa pobre siempre estaba necesitando de algo. Algo que yo descubrí en la palabra de Dios es lo siguiente: que hay una diferencia entre ser pobres de espíritu y ser pobre económicamente. Escuche bien. Y yo siempre leo, mi oración favorita es esta: Señor, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que siempre me mantenga pobre de espíritu. Y usted diría: pastor, usted no quiere ser rico. Hay una diferencia, dije, entre ser pobre de espíritu y ser pobre económicamente. El pobre de espíritu, escuche esto, es aquella persona que siempre depende de los recursos espirituales para tomar cualquier decisión.